Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a intentar acabar el capítulo 9. Aunque vamos a acabar el capítulo 9, la sección que vamos a leer hoy, los versículos que vamos a leer hoy son ya parte de una nueva sección dentro de este argumento que Pablo va a tratar de desarrollar en los capítulos 9, 10 y 11. Recordemos que a partir del capítulo 9, Pablo se va a enfocar en responder una pregunta muy importante. Y la pregunta es la siguiente: ¿han fallado las promesas de Dios a Israel o no? Porque en el tiempo de Pablo, la mayoría de israelitas no era creyente, había rechazado al Mesías. Por lo tanto, un argumento que surgía era, bueno, la nación de Israel fue el pueblo de Dios, pero ahora ya no, Dios desechó a su pueblo. Y Pablo va a tratar de argumentar en los capítulos 9, 10 y 11 que no es así, que siempre Dios ha tenido un remanente, un pequeño grupo de creyentes dentro de Israel, que son el verdadero Israel, el Israel de Dios, y que a ellos se les ha cumplido las promesas, y que Dios ha decidido soberanamente, en su elección de él, escoger a Abraham, Isaac y Jacob para bendecir al mundo entero a través de su simiente, que sería Jesucristo. Por lo tanto, la nación de Israel tiene un rol importante dentro de la historia de la salvación y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Dios ha escogido a ese pueblo para hacer de bendición al mundo por medio del Mesías. Pero las promesas de Dios a Israel se van a cumplir al final del día. Israel va a seguir existiendo, en un sentido va a ser el pueblo de Dios, pero solamente el verdadero Israel, los que han puesto su fe en Jesucristo. Así que en la primera parte del capítulo 9, lo que hace Pablo es mostrarnos la perspectiva de Dios, las promesas que él ha dado, cómo él las ha cumplido, que la salvación no es por una etnia, no es por ser israelita que tú eres salvo, sino por medio de la fe en Jesús, por medio del Dios de las promesas, pero que Dios sí en efecto ha decidido escoger por dónde iba a venir esa bendición y ha decidido que esa bendición venga por Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro Dios es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuya nación es la nación de Israel. En el caso de Jacob, Jacob se cambia su nombre a Israel. Así que las promesas de Dios se mantienen, no han fallado sus promesas, y hay un pueblo pequeño, un remanente judío, israelita, que ha creído en el Señor. Por lo tanto, la elección Israel sigue presente, porque hay un remanente que siempre ha creído y siempre ha sido preservado. Pero eso no significa que la salvación solamente sea para judíos, sino que la salvación, el pueblo de Dios, se extiende a israelitas, pero también a gentiles. Las naciones tienen sus distinciones, pero lo que nos une a cada uno de nosotros es la fe en Jesucristo y por lo tanto todos, israelitas y gentiles, somos uno parte del pueblo de Dios. Así que eso es lo que Pablo ha tratado de argumentar en los primeros 29 versículos del capítulo 9, sobre todo del 6 al 29. Pero ahora, a partir del versículo 30 que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo va a mostrar la otra cara de la moneda. Ok, se ha enfocado en la primera parte en las promesas de Dios, en su soberanía, cómo él ha escogido a Israel para traer la bendición al mundo y cómo él ha decidido tener misericordia de aquella persona que viene y pone su confianza en él. Pero ahora va a poner la perspectiva en el hombre. Va a mostrar por qué es que los israelitas no han alcanzado la salvación, por qué es que no han alcanzado misericordia, en cambio los gentiles en su mayoría sí. Vamos a ver la perspectiva del hombre. Ok, Dios ha escogido, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, pero ¿por qué es que los israelitas no tienen misericordia o no han recibido la misericordia de parte de Dios? Y en cambio los gentiles sí. Y eso es lo que Pablo va a tratar de responder en esta parte del capítulo 9 y en todo el capítulo 10. Así que entramos a una segunda sección dentro de esta sección de los capítulos 9, 10 y 11 de esta carta. Dicho esta pequeña introducción, vamos ahora al texto, vamos a leer pocos versículos en verdad, pero vamos a tratar de sacarle el jugo, vamos a tratar de colorearlos y ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida esta mañana. Dicho esto, vayamos al texto en Romanos capítulo 9 y leamos ya esta última sección. Concluye Pablo, o empieza en verdad una nueva sección diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué diremos? Que los judíos que no buscaban, que los no judíos que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que cree en él
no será avergonzado. Estos son los versículos que vamos a ver hoy, y Pablo comienza diciendo, entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos, que los gentiles, que no buscaban la justicia de Dios, la han alcanzado. Pero en cambio los israelitas, que buscaban por medio de una ley de justicia, la justicia de Dios, no la alcanzaron, porque la buscaron en base a las obras, no en base a la fe. Vamos paso por paso. Lo primero que vemos es que Pablo está soltando nuevamente una palabra que ya se ha enseñado, que ya se ha desarrollado, sobre todo en los primeros 4 capítulos de esta carta. Los capítulos 1 al 4 nos hablaron acerca de la justicia de Dios. Si tomáramos un examen de lo que Pablo explicó en los primeros 4 capítulos y nos preguntaran qué es la justicia de Dios, yo creo que ya todos deberíamos ser capaces de poder responder esa pregunta. ¿A qué se refiere Pablo con la justicia de Dios? Y la respuesta sería la siguiente. La justicia de Dios es aquella justicia que Dios atribuye a la cuenta de la persona que pone su confianza en Él. Dios es justo, nosotros no. Cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra lealtad en Jesús como nuestro Rey, la justicia de Él nos la atribuye a nuestra cuenta. Por lo tanto, Horacio, cuando pone su confianza en Jesús, aunque Horacio es injusto y pone su fe en este Dios justo y perfecto, el Dios justo y perfecto en quien he creído me otorga a mí, me viste a mí con su justicia. Por lo tanto, ahora delante de Dios, por medio de la fe en Jesús, yo soy tan justo como Dios. Posicionalmente, no es que en la práctica lo sea, pero delante de Dios yo ahora tengo la justicia de Dios. A esa justicia es la que se refiere el apóstol Pablo en este texto. Los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado por medio de la fe, por medio de depositar su confianza, su lealtad en Jesús. Los gentiles que no la buscaban la han alcanzado. Pablo en el capítulo 10 al final va a soltar ciertos versículos que confirman esto, que el Antiguo Testamento ya mostraba que Dios iba a alcanzar a los gentiles, a las naciones que no lo buscaban. Y quiero adelantarme un poquito solamente para contarles o mostrarles cuál es el versículo que Pablo va a usar para sustentar esta idea. Y está en Isaías capítulo 65. Miren lo que el texto dice. Es una profecía. Dice el Señor, los que no preguntaban por mí, me buscaron. Los que no me buscaban, me encontraron. A los que no invocaban mi nombre, les dije, aquí me tienen. Este es el texto que Isaías narra en el capítulo 65 y que Pablo va a usar al final del capítulo 10 para mostrar esta realidad. Los gentiles realmente estaban adorando dioses falsos, estaban en sus cosas, no tenían la ley de Dios, en cambio los judíos sí. Pero estas naciones, estos gentiles que no buscaban a Dios, que no tenían la ley de Dios, han alcanzado la justicia de Dios por medio de la fe. En cambio, la nación de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, que tenía la ley de Dios, no la alcanzó. Y es algo, por un lado, triste y por otro lado, como sorprendente también. Qué interesante es ver a alguien que tenga tanta revelación, la nación de Israel, y aún así rechace al Señor. En cambio, los que no tuvieron toda esa revelación, conocieron a Jesús y depositaron su fe en Él, y por lo tanto recibieron la justicia de Dios. Como les digo, esto es algo que el apóstol Pablo ya explicó abundantemente en los primeros 4 capítulos de Romanos. Lo hemos estudiado de arriba abajo. Quiero mostrarles en el capítulo 3 cómo Pablo lo resume prácticamente para concluir esa parte de la justicia de Dios. Quiero ponerles el texto para que lo recuerden cuando lo leímos hace mucho tiempo atrás, donde Pablo concluye diciendo lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, hablando de la ley de Moisés, ahora aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Este es el texto que estudiamos hace muchísimo tiempo atrás, donde Pablo concluye que ahora, en este tiempo, luego de la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, ahora, aparte de la ley de Moisés, ya no estamos bajo la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual daban testimonio la ley y los profetas. Y en el capítulo 4 se acuerdan de que Pablo cuenta la historia de Abraham. Abraham
es un testimonio de la ley y los profetas que nos muestra que la justicia de Dios siempre se ha obtenido por medio de la fe. Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada como justicia. Abraham fue declarado justo por medio de la fe en el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, Pablo utiliza el Antiguo Testamento para sustentar estas verdades que estamos estudiando o que estamos repasando en verdad esta mañana. Por lo tanto, para seguir avanzando, lo que Pablo está diciendo es, los gentiles que no buscaban a Dios en este tiempo han alcanzado la justicia de Dios. ¿Por qué la han alcanzado ellos? Porque ellos la buscaron, ellos la obtuvieron por medio de la fe, por medio de poner su confianza en el Señor, de poner su lealtad, ellos la han alcanzado. En cambio, la nación de Israel no la ha alcanzado. ¿Y por qué no la ha alcanzado? Pablo lo explica en los versículos que hemos leído y los vamos a repasar nuevamente para ver exactamente por qué es que los judíos no han alcanzado la justicia de Dios. Vamos a poner nuevamente el texto en pantalla. Vamos al versículo, déjenme poner un ratito el versículo 10, el versículo 30, perdón, y lo volvemos a leer. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, acá viene la segunda parte, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Hacemos una pausa hasta aquí. Lo que el Pablo está diciendo, Israel en cambio, aunque tenía la ley de Dios, no alcanzó la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque trataba de alcanzar la justicia de Dios no por medio de depositar su confianza, su fe, su lealtad en el Dios vivo y verdadero, en este caso en Jesucristo, sino porque trataban de alcanzar su justicia por medio de su obediencia a la ley, por medio de las obras de la ley. O sea, Dios le dio a la nación de Israel en el monte Sinaí, cuando hemos estudiado Éxodo lo hemos visto, la ley. La ley contenía aproximadamente 613 mandamientos. Ellos querían obtener su justicia en base a sus propios méritos. Ok, yo voy a guardar la ley para poder ser justo delante de Dios. Esa es la idea que Pablo está tratando de expresar así. Ahora, quiero aclarar algo que ya hemos visto también en clases anteriores. La ley de Moisés no es mala. Algunos tienden a pensar eso a través de ciertas cosas que el apóstol Pablo dice. Pero Pablo ya nos ha aclarado que la ley no es mala, que la ley es buena, justa, perfecta. Pero la ley tenía un propósito, tenía varios propósitos, pero uno de ellos no era hacerte justo. Era que tú te dieras cuenta de que eras pecador, era reconocer el pecado, era que tú fueras un tutor, que fuera un tutor que te lleva a Cristo y muchas cosas más. Pero nunca fue la intención de Dios dar su ley para que tú te volvieras justo al cumplirla, sino para tú, al haber puesto tu confianza en Él, obedecer sus mandamientos como alguien que ya eres justo delante de Dios. La ley se debería haber obedecido, pero no para obtener justicia, sino por obediencia al Rey que te ha dado su justicia. Esa es la idea. Y quiero mostrarles dos pasajes donde Pablo reafirma que la ley es buena y cuáles son algunos propósitos de la ley. Ninguno de ellos es hacerte justo. Era simplemente mostrar el pecado y ser un guía o un tutor que te lleva a Cristo. El primer texto lo hemos visto en Romanos capítulo 3. Miren lo que Pablo dice. Ya que nadie será justificado, declarado justo, delante de Dios, por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve, noten esto, para reconocer el pecado. Ese es el propósito de la ley, reconocer el pecado. Y en Gálatas capítulo 3, Pablo va a decir lo siguiente. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, o sea, de la ley, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Hago ese paréntesis simplemente para decir lo siguiente. Los textos que acabamos de analizar nos muestran que la ley no es mala,
La ley de Moisés tuvo un propósito y su propósito no fue malo, fue bueno. Fue frenar el pecado, fue que la nación de Israel pudiera distinguir que eran pecadores y fue un tutor que tenía el propósito de llevar a la nación de Israel hacia Jesús. Por lo tanto, la ley no es mala. ¿Cuándo la ley se vuelve mala? ¿Cuándo la ley se usa equivocadamente? Cuando, como los judíos, los israelitas a los que Pablo se está refiriendo, tratan de utilizarla para ganar su propia justicia. O sea, como yo lo obedezco, entonces yo soy justo. En cambio, los gentiles no entendieron nada de eso. Los gentiles lo entendieron correctamente. El único que me puede declarar justo a mí es Jesús. Es el único que me puede vestir de justicia a mí. Y ahora que yo he sido vestido de justicia, por la lealtad que le he puesto a Él, yo voy a obedecerlo, voy a obedecer sus mandamientos, voy a obedecer su ley. La nación de Israel no entendió eso. La nación de Israel no dijo, voy a poner mi confianza en el Dios vivo y verdadero, voy a descansar en Él para mi justicia, Él es el que me viste a mí de justicia, y ahora su ley, la que Él me dio como nación, a la nación de Israel, la ley de Moisés, yo lo voy a obedecer por la lealtad que le he rendido a este rey. La nación de Israel no lo entendió así, y por lo tanto trató de construir su propia justicia. Y acá hay una lección importante para nosotros, porque nosotros podemos caer exactamente en el mismo error que los israelitas. Nunca, pero nunca, nosotros vamos a poder ser justos por nuestro propio esfuerzo o desempeño. Nunca. Si tú te estás acercando a Dios pensando que así vas a ganar la eternidad, que así vas a reinar con Él, te vas a llevar una sorpresa muy desagradable en el día final. Porque el Señor te va a decir, yo nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. En cambio, los que entendemos que somos un desastre, somos pecadores, no somos justos, somos injustos, pero ahora entendemos que el Dios de justicia me regala a mí su justicia, me viste a mí con su justicia solamente porque yo declaro mi lealtad, mi fe, mi confianza en Él. Esos somos aquellos que somos declarados justos, que obtenemos la justicia de Dios por medio de la fe en Él. Así que tengamos mucho cuidado. Hay muchas personas, muchos cristianos, que piensan que por asistir a la iglesia, que por leer la Biblia, que por orar, que no son cosas malas por si acaso, pero piensan que por esas obras van a alcanzar la justicia, cuando no es así. Uno solamente puede alcanzar la justicia cuando Dios es el que te la da. Y solamente Dios te la va a dar a ti cuando tú depositas tu fe en Él, cuando tú le rindes tu completa lealtad a Él. Él es ahora el rey, yo soy el súbdito. Él es el amo, yo soy su siervo. Él es el padre, yo soy su hijo. Cuando yo entiendo eso, es cuando Él me viste a mí con su justicia. Lamentablemente, y esto es la tristeza de Pablo en verdad, lamentablemente los judíos, los israelitas en el tiempo de Pablo, y es más, en su mayoría hasta el día de hoy, no han alcanzado la justicia de Dios los israelitas. ¿Por qué? Porque le están tratando de construir en base a guardar las obras de la ley. Tú te ibas al Israel en el tiempo de Pablo, te vas al Israel en el día de hoy y vas a encontrar a un montón de judíos, a un montón de israelitas guardando las obras de la ley. Cuando en nuestro tiempo ya no estamos bajo las obras de la ley, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. No aceptan al Mesías y tratan de construir su justicia en base a guardar los mandamientos, las obras de la ley de Moisés. Guardan el Shabbat, no comen cerdo, no prenden fuego en el día sábado, etcétera, etcétera. Así nadie va a poder obtener justicia delante de Dios. Y que eso quede claro para nosotros esta mañana. Bueno, Pablo no solamente está contándonos esto, sino también va a sustentar esta idea, esta verdad, esta realidad de que los israelitas tropiezan y que los gentiles han alcanzado la justicia utilizando textos bíblicos. Y va a utilizar dos textos bíblicos importantes. Va a utilizar Isaías en el capítulo 8 y, si no me equivoco, también en el capítulo 23. Déjame ver si acá tengo las referencias para decírselas. Sí, es Isaías 8:14 y 28:16. Los va a unir esos dos textos y va a mostrar argumentativamente usando el Antiguo Testamento que lo que él está diciendo es verdad. Vamos a Romanos nuevamente. Voy a cerrar aquí la pestaña de Gálatas y vamos a ver la última parte. Dice Pablo, como está escrito, versículo 33, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que cree en él no será avergonzado. Esta fusión de versículos de Isaías nos muestran dos verdades importantes. Que el que no cree en Cristo, él es la roca, él es la piedra, va a ser avergonzado, va a tropezar por rechazar al Mesías. Pero en cambio, el que deposita su confianza en él
el que le rinde su completa lealtad, no va a ser avergonzado. Es una verdad bíblica que nosotros vemos en Isaías, que nosotros vemos en el Salmo 118, por ejemplo, y que Jesús utilizó en su enseñanza y también los apóstoles. Por ejemplo, cuando Jesús mostró una parábola, la parábola de la viña y de los viñadores, y mostraba cómo la nación de Israel no había trabajado bien la viña del Señor y por lo tanto iban a ser desechados y se le iba a dar la viña a los gentiles, Jesús les llama la atención a sus oyentes y les hace recapacitar en base al texto de la roca, al texto de la piedra. Y quiero ponerles en pantalla Marcos 12, 10 y 11, donde Jesús hablando con ellos les dice, ni siquiera han leído la escritura que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. O sea, ustedes me están rechazando a mí, yo soy la roca, yo soy el hijo de la historia, porque en la historia, el dueño de la viña, cuando los trabajadores empiezan a matar a los siervos que vienen a cobrar el resultado del viñedo, al final el dueño de la viña dice, voy a mandar a mi hijo, a él lo respetarán. Pero cuando el hijo es enviado, los trabajadores que representan a Israel dicen, uy, ahí viene el heredero, vamos a matarlo. Por lo tanto, el Señor dice, ustedes están cumpliendo la escritura, que dice que la piedra angular ustedes la han rechazado. Ustedes han tropezado con esa piedra. El apóstol Pedro también, utilizando esa misma figura, va a decir lo siguiente en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 8. Miren lo que dice Pedro. Por eso dice la escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual ya estaban destinados. Por lo tanto, los apóstoles, y en este momento, en el texto principal, Pablo, está utilizando el Antiguo Testamento para sustentar lo que él ha dicho. En efecto, los gentiles, felizmente, han podido alcanzar la justicia de Dios porque ellos la encontraron por medio de la fe en Jesús. En cambio, tristemente, y eso me parte el corazón, diría Pablo, mi nación, mi pueblo, Israel, a quienes pertenecen las promesas, los patriarcas, por medio de cual vino el Cristo, no han alcanzado la justicia de Dios. Porque ellos tenían la ley de justicia, que era para que ellos se condujeran bien en los caminos del Señor, pero no para obtener justicia, pero ellos han utilizado esa ley para tratar de obtener su justicia por medio de obedecerla. Y por lo tanto han tropezado en la piedra de tropiezo. Pero el que cree en él no será avergonzado. Hay esperanza todavía para la nación de Israel. Si dejan de buscar su justicia por medio de las obras de la ley y se humillan delante de Cristo, la roca viva, ellos van a ser salvados, ellos no van a ser avergonzados, ellos van a ser rescatados. Esa es la idea del apóstol Pablo. Por lo tanto, terminamos diciendo lo siguiente. Lo primero, que Pablo acá está mostrando que la nación de Israel ha tropezado por su propia cuenta. Dios no los ha llevado al tropiezo. La nación de Israel ha tropezado por buscar su justicia de una manera equivocada. Es la responsabilidad de la nación de Israel, no de Dios. Dios quiere tener misericordia de quien Él quiere tenerla. Y todo el que pone su confianza en Él va a ser restaurado, va a ser salvado, no va a ser defraudado. Pero la nación de Israel es culpable por rechazar esa justicia y buscar la suya propia. Y el segundo punto, con el cual termino, es el siguiente, que nosotros tenemos que preguntarnos cuál de esos dos caminos estamos tomando. ¿Hemos tomado el camino de los gentiles en este contexto o estamos tomando el camino de los israelitas? Hay dos caminos, uno de humildad, que se postra delante de Jesús para obtener justicia, y otro de orgullo y de soberbia, que busca construir su propia justicia. Y eso en la práctica, en el día a día, se nota. El que ha descansado en Cristo para su justicia va a ser humilde delante de los demás. No se va a creer superior, porque sabe que Él es salvo y que Él es justo no por su esfuerzo, sino como un regalo de Dios. En cambio, el que cree haber construido su justicia en base a sus buenas obras, sí va a mirar a los demás como si fuera superior. Por lo tanto, en la misma práctica y en la vida se va a notar la diferencia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál de los dos caminos he tomado? ¿Estoy tomando el camino de la humildad y de haber recibido la justicia de Dios
por medio de la fe, y eso me ha llevado a vivir una vida humilde delante de los demás, no creyéndome superior, o estoy tomando un camino que lleva a la muerte, en verdad, el camino de buscar mi propia justicia, de obtener mi justicia por medio de, ay, cuán bueno soy, cuánto obedezco yo al Señor, y por lo tanto miro a los demás con superioridad y me creo mejor que el resto. El camino ancho es ese camino lleva a la muerte, diría Jesús. En cambio, el camino angosto es el que lleva a la vida, y muy pocos son los que entran por él. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que responder es, ¿cuál de los dos caminos estoy tomando yo? Mi casa y yo vamos a tomar el camino angosto, el camino que lleva a la vida, el camino que reconoce que no somos buenos en sí mismos y que nuestro propio desempeño no nos va a poder declarar justos, sino que solamente nuestro Rey Jesucristo el que nos declara justos. Ese es el texto que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que dentro de todo se haya podido entender todo lo que Pablo ha querido decir en este pequeño párrafo, de en verdad 4 versículos nada más, y espero que haya sido de edificación para ustedes este pequeño espacio. Así que gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo, espero que haya quedado claro todo. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, déjenme parar la grabación de la cámara un ratito y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Déjenme un chance. Gracias a todos los que han estado presentes, espero que se haya podido entender estos pequeños 4 versículos que hemos estudiado y meditado el día de hoy. Ya el día de mañana vamos a continuar con la argumentación de Pablo en ese sentido. Pablo va a seguir tratando el tema de por qué los israelitas están como están y por qué los gentiles están como están. ¿Por qué los gentiles han obtenido justicia y los israelitas no? Y la va a ir desarrollando más en todo el capítulo 10. Una de las formas en la cual me pueden apoyar antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas es dándole tap a la pantalla varias veces. Si pueden, me apoyan de esa manera, se los agradecería un montón. Si pueden, compartan el live. Y también TikTok me ha provisto ahora la posibilidad de tener más alcance en el canal a través de los corazoncitos Quiéreme. Así que si me pueden apoyar de esa manera, se los agradecería un montón, aunque no es obligatorio por si acaso. ¿Ok? Dicho esto, voy a subir para leer sus comentarios y sus preguntas. Y déjenme ver dónde me quedé para saludarlos y para poder conversar con ustedes. Me quedé en el comentario de Belén Priego y de Margui. Y Elías dice, me encanta Romanos. A mí también, Elías. Yo estoy aprendiendo un montón. Y la verdad es que yo siempre, eso mi esposa lo sabe más que todos, yo siempre estoy nervioso, sobre todo cuando enseño capítulos en los cuales siento que no doy la talla para nada, porque son capítulos que son difíciles. Y los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son los más difíciles, creo, en todo el Nuevo Testamento. Así que me está gustando mucho estudiar Romanos y compartirlo a ustedes. Gracias a todas las personas que me han estado apoyando en el transcurso del devocional. Gracias por su apoyo a mi familia y a mi persona. Déjenme ver. Quiero saludar a Magdalena González. ¿Cómo estás, Magdalena? Un abrazote, bienvenida. Quiero saludar a Ana Luisa hasta Illinois. Bienvenida, Ana Luisa. Techi hasta Lima, para ti, para Brunito. Un abrazote, bienvenida. Elizabeth Castro, qué lindo verte hoy por aquí. Un abrazo hasta Lima. Igual a Vivi. Un abrazo, Vivi. Víctor dice facto de factos. Un abrazo, Víctor. Maripili, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Juan Montoya, buenas tardes hasta España. Bienvenido. Rafita dice, la ley identificaba el pecado. Amén, Rafita, lo hemos visto en Romanos 3 cuando lo cité. Verónica Núñez Cardona, un abrazote hasta Orlando, Florida. Adrián, buenas tardes hasta España. Gracias, Sonia, por el regalito. Un abrazo, Sonia, hasta Miami. Douglas Isaac, un abrazo hasta Costa Rica, hermano. Dice, con el nuevo pacto en Jesús, ¿los mandamientos se mantienen vigentes o no? Muy buena pregunta, Douglas. Muy buena pregunta. La pregunta de Douglas es así. Horacio, ya no estamos en el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. En el nuevo pacto donde nos encontramos, ¿se mantienen los mandamientos del antiguo pacto o no? La respuesta podría girar en torno a sí y a no. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ya no estamos bajo los mandamientos que Dios le otorgó específicamente a la nación de Israel en el antiguo pacto, en lo que se conoce como la ley de Moisés. Nosotros no guardamos el sábado, nosotros podemos comer cerdo, nosotros no tenemos que celebrar las fiestas anuales, nosotros no tenemos que presentar sacrificios en el templo, etcétera, etcétera. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo refleja en muchas cosas los mandamientos de la ley de Moisés. No exactamente en todo, pero en muchas cosas, sobre todo en el área moral, se mantienen. Porque cuando nosotros estudiamos Primera de Corintios, vemos que Pablo reconoce que hay una ley de Dios.
Hay una ley universal de Dios. Y en una categoría más abajo podríamos poner la ley de Moisés y la ley de Cristo, que tiene diferencias. Por ejemplo, en la ley de Cristo nosotros tenemos el mandamiento del bautismo, tenemos el mandamiento de celebrar la cena del Señor, que en la ley de Moisés no lo tenía. Y es algo distintivo del nuevo pacto. En el pacto, por ejemplo, con Noé, no tenía bautismo ni celebrar la cena del Señor. En el pacto con Noé no tenía que celebrar o guardar el Shabbat. Podían comer todos los animales, no tenían que abstenerse de cerdo y otros animales. Entonces hay una ley universal de Dios que podríamos ponerlo como ley moral, pero en cada pacto que Dios ha establecido en el transcurso de la historia ha dejado algunos detalles solamente para ese pacto y no para otros, y así sucesivamente. Entonces, hoy, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? A través de la ley de Cristo. La encontramos principalmente en el Sermón del Monte, mi querido Douglas, y también en todas las cartas apostólicas. Vamos a ver que la ley moral se mantiene, no mentir, no robar, no asesinar, etcétera, etcétera, es algo que siempre ha estado en el carácter de Dios. Pero, por ejemplo, lo que comemos, las celebraciones y otras cosas más, ya nosotros no las tenemos que guardar como sí lo tuvo que hacer la nación de Israel. Así que estamos en un nuevo pacto y al haber un cambio de sacerdocio, en la ley de Moisés había un sacerdocio de Aarón, ahora al haber habido un cambio de sacerdocio, diría el autor de Hebreos, ha habido un cambio de ley. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, que tiene distintas características que no lo tuvieron los pactos anteriores. Es más, en Romanos, cuando hemos leído el capítulo 3 como repaso, vemos que Pablo dice, pero ahora, en este tiempo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y cuando Pablo dice aparte de la ley, es como diciendo, la ponemos a un lado. Ya esto no es para nosotros. Se ha manifestado la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Y la justicia de Dios se recibe para todos los que creen. Entonces, la respuesta sería, los mandamientos que se mantienen vigentes son los que nosotros vamos a encontrar en la ley de Cristo. Dispersa en el Sermón del Monte principalmente y luego en las cartas apostólicas. Eso es lo que te podría decir, Douglas. Si quieres algo más específico, me avisas, porque capaz estoy respondiendo muy general. Un abrazo, Douglas. Gracias por tu pregunta. Hasta Costa Rica. Víctor dice, no es por obra, sino por gracia. Un abrazo, Víctor, y gracias a Patti, gracias a Diana, creo que es, que me envió Rositas. Un abrazo, gracias por su ayuda. Déjenme ver. Víctor entonces dice, ¿entonces debemos arrepentirnos diariamente? Gracias, Víctor. Bueno, la vida en Cristo es una vida de humildad. Por lo tanto, diariamente nos tenemos que arrepentir. Ahora, por si acaso, no estoy seguro si tú lo estás diciendo de esa manera, Víctor, pero con eso no estamos diciendo de que si no nos arrepentimos diariamente estamos perdiendo la salvación y retomándola cada vez que nos arrepentimos. No, no, no. La justicia de Dios se obtiene por medio de nuestra fe en Jesús. Ahora que yo he puesto mi lealtad en Jesús, Él es el Rey en mi vida, y he obtenido la justicia de Dios, y vivo como Él quiere, voy a encontrar que Él desea que yo tenga una vida arrepentida, que yo tenga una vida de humildad. Por lo tanto, es como Él quiere que yo viva. Así que voy a arrepentirme diariamente de los errores que cometo, porque no soy perfecto. Estoy en una lucha entre la carne y el espíritu. Gracias, Víctor. Marianela, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazote hasta Lima. Amy dice, bendiciones, Pastor Horacio, usted y a su familia. Dios lo guarde siempre. Un abrazo, Amy. Gracias. Quiero saludar a Sandra. Dice, buenos días, hermano. Dios lo bendiga. Está bonito su polo, jeje. Un abrazo, Sandrita. Gracias. Sonia, un abrazo hasta Miami. Laura dice, amén, nos postramos delante de Él en obediencia y rectitud. Amén, Laurita. Anita, un abrazo hasta México. Maribel, mi querida Estrellita, un abrazo hasta Lima. Evelyn, un abrazo hasta Bolivia. Buenos días. De nada, Berito, para servirte. De nada, Laurita. Baruch Hachem dice, muchas gracias, pastor. Muy bueno el devocional, como siempre. Gracias, Iván. Nélida dice, buen día, pastor, bendiciones, un saludo desde Lima. Un abrazo, Nélida. Te escribí por privado, por si acaso, Nélida. Nélida dice, ¿qué versión de la Biblia es la que lee? Estamos usando la versión Reina Valera contemporánea. Mila, Estudio Creativo, dice, hola, saludos desde Marcona. Un abrazo hasta Marcona, Mila. Déjenme ver. Vamos a ver. Quiero saludar a Iva. Dice, buenos días, saludos, hermano Horacio. Un abrazo, Iva. Gracias por estar con nosotros. Belén Priego dice, hace unos meses apenas empecé en el camino. Gracias por la palabra. De nada, Belén, estamos para servirte en lo que podamos. Hacemos live de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú. Y también puedes ver contenido anterior en mi canal de YouTube o en mi canal alternativo de TikTok. Así que ahí puedes ver los devocionales si lo deseas. Están a tu disposición.
Diana Marcela pone fueguito, un abrazo Diana. Rosie Balú dice, hola hermano, ¿cómo estás? Déjenme ver. Margot dice, saludos a la distancia. Un abrazo Margot, no sé si eres Margot que está ahorita en Italia, así que te mandamos un abrazote, Margot, gracias por estar con nosotros. Elías dice, ¿qué libro de la Biblia habla más del Espíritu Santo? Bueno, creo que el libro de los Hechos, Elías. El libro de los Hechos, cuando generalmente uno lo empieza a estudiar, siempre dice, bueno, no siempre, ¿no? Pero muchos autores dicen que en verdad el libro de los Hechos no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo en la iglesia a través de los años. Eso es lo que el libro de los Hechos nos muestra, la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia en el transcurso de 35 años aproximadamente, que es el rango de años que dura el libro de los Hechos. Así que yo creo que el libro de los Hechos sería un muy buen libro para ver la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y de la iglesia. Elías. Mila dice saludos de Marcona, Surchico Ica. Un abrazo, Mila, entonces hasta Ica. Nevadens dice la ley del Espíritu Santo. Bueno, la ley del Espíritu, la ley de fe, la ley de Cristo vendrían a ser terminologías sinónimas. Sería lo mismo. Vivi dice lo siguiente, entonces la ley moral sigue vigente, la ley de Moisés de las 600 tantas leyes ya no. Gracias, Vivi. Acá hay que tener un cuidado. A veces vamos a escuchar de grupos, sobre todo medios sectarios, lo siguiente, que la ley moral son los 10 mandamientos y que lo demás ya es la ley ceremonial civil. La Biblia nunca hace esa distinción. La ley es una. Dentro de esa ley única, están los 613 mandamientos, donde se incluyen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no pueden ser la ley moral. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo no es algo que guardamos en el nuevo pacto. Por lo tanto, no es parte de la ley moral. Entonces, esa distinción de ley moral, ceremonial y civil, que muchas veces van a escuchar en las redes sociales, no es bíblica. Es una distinción que lo ha hecho el hombre, nada más, para detallar algunas características de la ley de Moisés en general. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos al nuevo pacto, ver la ley de Cristo, aprender buenos principios del antiguo pacto. Por ejemplo, vamos a tomar el guardar el día de reposo. Esto nos enseña un buen principio a nosotros, de que es bueno descansar una vez por semana. No como una ley que tenemos que obedecer, pero sí como un buen principio que obtenemos del antiguo pacto. Y así sucesivamente. Por ejemplo, obtenemos principios sobre todo de apoyar al necesitado, de las primicias para el Señor y cosas así, que no son mandamientos, pero que nos ayudan a ver, bueno, el Señor quiere que yo lo honre con mis finanzas. Ojo, aclaro esto, no en la iglesia local necesariamente. Puede ser que sí, pero en general. Entonces ya saben cuál es lo que nos enseña el nuevo pacto, que tenemos que ser dadivosos, así como nuestro Dios es dadivoso. Entonces aprendemos principios que los podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Es más, hemos estudiado Génesis y hemos estudiado Éxodo. Acabando Romanos vamos a ir a Levítico y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, por más que es el Antiguo Pacto, nos va a enseñar principios a nosotros que podemos guardar el día de hoy, por más que no estamos bajo la ley de Moisés. Dense una vuelta por los estudios de Éxodo y se van a dar cuenta que es así. Entonces, eso es lo que te podría decir, Vivi. Gracias por tu pregunta. Adrián dice, ¿podría bautizarme en una iglesia a la cual no voy? Bueno, eso va a depender mucho, Adrián, de la iglesia local. Yo te soy sincero, que yo personalmente no bautizaría a alguien que no es parte de la iglesia local. Yo bautizaría a alguien que ya tiene tiempo en la iglesia local y que se ha dejado llevar cierta preparación por mí antes para luego yo bautizarlo. Pero yo no conozco a la persona, por lo tanto no la bautizaría por eso. Yo capaz, como te conozco después de tanto tiempo, puedo decirte, bueno, yo te bautizaría porque ya te conozco, pero es un principio que yo mantengo en la iglesia local. Por ejemplo, unos amigos míos me visitaron hace poco para decirme si podía casar a un amigo de ellos. Ellos tienen una pareja que son amigos y me pidieron si yo los podía casar. Y yo les dije que no. ¿Por qué les dije que no? Porque ellos no son parte de la iglesia local. Yo como pastor de una iglesia local voy a casar a aquellas personas que son parte de la iglesia local que yo pastoreo. Por lo tanto, yo conozco su matrimonio, quizás hemos llevado consejería antes y yo les voy a casar. Pero si es una pareja que, primero, capaz ni siquiera asisten a ninguna iglesia local y por lo tanto no tienen pastor, no tienen maestros,
yo les estaría dando una mala lección a ellos de casarlos. En buena cuenta les estaría diciendo, Dios los bendice por más que ustedes no son parte de la iglesia. Está bien, Dios los va a bendecir, cásense, está bien, es el orden correcto, pero Dios aplaude que ustedes no sean parte de una iglesia local. Yo les estaría enseñando eso y no es la idea. Si lo que siempre tenemos que pensar es cómo yo ayudo al otro y yo digo, ¿qué es lo mejor para ellos? ¿Que yo los case o que no los case? La respuesta es que no los case, porque ellos no son parte de la iglesia local. Ellos tienen que aprender, ok, si yo quiero casarme en una iglesia o con la bendición de una familia en la fe, porque al final el matrimonio, sea civil o religioso, no hay mucha diferencia en eso. Lo que importa es el pacto que haces delante de Dios. Pero si tú quieres celebrar con una comunidad cristiana tu matrimonio, tiene que ser una comunidad cristiana a la que tú perteneces. No sé si me dejo entender. Entonces, es lo mismo con el bautismo, Adrián. Ahora, dentro de la iglesia cristiana vas a encontrar de todo. Entonces, vas a encontrar pastores que te van a decir, hoy no, amén. Vente, Adrián, y te bautizo. Y ya está. No le importa si realmente eres creyente o no, y te bautizan, te sacan una foto, la ponen en sus boletines y ya tienen fama, ¿no? Y piden dinero con eso. Lamentablemente el mundo evangélico ha caído en eso. Pero si tú te preocupas por los demás, vas a decir, bueno, una persona que quiere bautizarse, primero tengo que saber si es cristiano o no. Y tiene que pertenecer a la iglesia local para yo bautizarlo. Entonces, ese es el principio que yo mantengo, Adrián. Pueden estar a favor o en contra los demás, pero es el principio que yo mantengo y te doy mis razones, ¿no? Entonces, ¿te puedes bautizar? Sí, te puedes bautizar. Que considero que sea lo correcto, no necesariamente. Yo te animaría a bautizarte dentro de la congregación a la que tú perteneces, en verdad. Gracias, Adrián. Margot dice la misma, Italia dice. Un abrazo, Margot querida, y saludos para tus hijitas. Déjenme ver. Ana María, un abrazote hasta Cali, Colombia, bienvenida. Dice, llegué tarde, un abrazo, Ana María. Brenda dice, hay días donde es difícil estar orando, leyendo la Biblia, ya sea por el día a día, siento mal. Bienvenida al club, Brenda. Todos nosotros luchamos con eso. Hay días donde es difícil estar orando. Yo estoy recuperándome, como ustedes saben, hace unos días atrás, les compartí un pasaje que Dios estaba hablando conmigo acerca de pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque Dios me estaba hablando a mí, Horacio, es parte de mi ley, es parte de la obediencia a mí que tú pases tiempo conmigo. Es una característica de alguien que es parte de mi reino. Y yo con la enfermedad que tuve, que tuvo mi familia, mis tiempos de oración eran pero prácticamente nulos. Me sentía mal y en lugar de ponerme a orar, capaz me ponía a ver algún video tonto en internet y con la cabeza media apagada veía las cosas, en lugar de, ¿sabes qué? Aunque sea 20 minutos, aunque sea 15 minutos, pero voy a recuperar mi vida de oración. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora, Brenda. Me está costando. Así que no creas que eres la única que lucha con eso, Brendita. Todos luchamos con eso. Bienvenida al club. Así que ser discípulo es buscar ser disciplinado. Y eso implica esfuerzo. Por lo tanto, ánimo, Brenda, estás en la misma lucha que todos. Hay días que son mejores, hay días que no tanto, pero Dios no te ama en base a eso. Eso es importante. Dios te ama en base al amor que Él ha derramado en nosotros por medio de Cristo Jesús. Él te ama tanto, Brenda, a ti y a mí, que murió por nosotros antes de que nosotros lo buscáramos. Y eso es algo que nunca tienes que dejar de recordar. Cuando nosotros nos esforzamos porque queremos pasar más tiempo en oración, más tiempo buscando la palabra, es porque queremos conocer más a este Dios que nos ama tanto. Y porque queremos sorprendernos con su grandeza, saber obedecerlo mejor, etcétera, etcétera. No porque Él nos va a bendecir más, sino porque Él nos ama tanto que como respuesta a ese amor, yo quiero vivir para Él. Esa es la idea. Así que ánimo, Brenda, y estás en la misma lucha que todos nosotros. Gracias por tu comentario. Déjeme ver por aquí. ¿Algunas otras preguntas? Nélida dice, gracias, pastor, ahora lo veo. De nada, Nélida. Linda Leiva dice, es mi primera vez en el live y me quedé muy buena explicación, pastor. He aprendido. Gracias. De nada, Linda, para servirte en todo lo que pueda. Estamos aquí para eso. Adrián dice, me encantaría bautizarme de nuevo. Gracias, Adrián, por ese comentario. No sé si viene atado al anterior, pero bautizarte de nuevo. Creo que tu pregunta, Adrián, entonces, capaz yo estaba respondiendo otra cosa. Creo que tu pregunta, Adrián, gira en torno a lo que preguntó Giovanna, ahí en Purita Magia el día de ayer. Y es si yo me bauticé quizás de niño en la iglesia católica, yo me puedo bautizar de nuevo ahora en la iglesia evangélica. Capaz tu pregunta gira en torno a eso, yo entendí cualquier otra cosa. Adrián, mil disculpas si la entendí mal. Si la pregunta giró en torno a esto último, la respuesta es sí. Si tú consideras, tú dices, Horacio, yo no formé parte de mi bautismo cuando fui un bebé. Yo no tomé la decisión y ahora que estoy siguiendo a Cristo, yo quiero bautizarme.
Yo quiero ser el que, por obediencia, he tomado esa decisión. Si tú sientes eso en tu corazón, dale para adelante, Adrián. El bautismo es uno, en verdad. Así que hay discusión con respecto a esto en la iglesia cristiana. Hay hermanos que te van a decir, no, Adrián, un bautismo, una fe, un Señor, por lo tanto, si ya te bautizaste de bebé, ese tu bautismo es válido. Pero hay cosas que nosotros vemos en nuestra propia vida y sentimos, y vemos que el Señor nos está impulsando a decir, bueno, pero yo ahora he puesto recién mi confianza en el Señor. Y yo no formé parte de esa decisión cuando era un bebé. Por lo tanto, yo quiero bautizarme. Yo creo que en ese caso hay la posibilidad de que tú te bautices de nuevo. Yo tomé ese paso también. Ahora, ya irse más allá y luego, cuando sigas madurando en tu fe, bueno, ahora he aprendido más, quiero bautizarme otra vez, ahí sí ya no. Esa es la distinción que podría hacer Adrián. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver por aquí. Vamos a ver. David Bernal dice, ¿y si son convivientes, no los casas? Gracias, David. Si son convivientes y son parte de la iglesia, sí los voy a casar, obviamente. Los voy a exhortar a que se casen. No hay problema con eso. El problema es si tú me dices, Horacio, son convivientes, no son cristianos y quieren casarse, que se casen en la municipalidad, que los case el gobierno, porque yo los tengo que casar. Ellos no son parte de la iglesia. Mi rol como pastor no es ese. Yo no soy su pastor. Por lo tanto, yo no los casaría. Gracias, David. Lazaris, ¿cómo estás? Un abrazote hasta Lima. ¿Cómo entendemos el bautismo del etíope? Gracias, Lazari. Lo entendemos como un paso de obediencia de alguien que ya tenía el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Lazaris. No olvidemos de que los primeros creyentes dentro del libro de los Hechos, sobre todo, son personas que ya conocían al Dios de Israel. No tenían una mezcolanza de dioses en su cabeza. El etíope, ¿de dónde venía? Venía de Jerusalén, de haber celebrado una fiesta de Israel. Eso significa que creía en el Dios de Israel y aparte era alguien que venía leyendo al profeta Isaías. Por lo tanto, el etíope no era alguien indocto, alguien que no conocía del Dios de Israel, sino alguien que sí lo conocía. Por lo tanto, Felipe le expone plenamente quién es el Mesías, que ya ha venido a morir por sus pecados, y lo bautiza. La iglesia, en el transcurso del tiempo, vemos que como ya se empezó a alcanzar a personas que tenían una mezcolanza de ideas en su cabeza, no venían de adorar al Dios de Israel, sino adoraban a distintos dioses, la iglesia, antes de bautizarlos, los preparaba durante un par de años para que ellos conocieran quién es el Dios de Israel, quién es el Dios verdadero, lo que él ha hecho a través de Génesis hasta el libro de Malaquías, y luego que esa persona depositaba su fe y entendía muy bien quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la persona era bautizada. Más que todo por el conflicto de ideas que tenían en la cabeza. No era que iban a agregar un Dios más a su panteón de dioses, sino que este Dios es el único Dios verdadero. Los demás son dioses falsos, son seres inferiores. Entonces, esa es la idea, Lazaris, según entiendo tu pregunta. Déjenme ver. La bendición la da Dios, no más, no tú. Bueno, debe ser porque es maléfica, ¿no? Pero nada que ver con lo que yo he dicho. Déjenme ver. David Bernal dice, ¿y si conviven años y tienen hijos, no los casas? Bueno, es la misma pregunta, David. Que se casen en la municipalidad. Si no son parte de la iglesia, no los voy a casar. Así de sencillo. Déjenme ver. Vamos a ver. Víctor dice, pertenezco a una iglesia bautista. ¿Está bien o está mal? Me parece que está bien, Víctor. La iglesia, lo que pasa, Víctor, es que cada iglesia es única, cada iglesia es particular, cada iglesia tiene sus fortalezas y sus debilidades. Tú tienes que evaluar si la iglesia a la que tú perteneces, sea bautista, presbiteriana, católica romana, etcétera, etcétera, realmente está caminando a los pies de Cristo o no. Quiero saludar a Mauro. ¿Cómo estás, Maurito? Un abrazo. Mauro es un hermano católico romano que siempre entra con nosotros. Un abrazo hasta Oklahoma, Mauro. Gracias por estar con nosotros hoy por aquí. Déjenme ver. Sara, Nevadens dice, yo también batallo, pastor. Un abrazo. Todos. Sara dice, ¿cómo buscar a Dios por la madrugada, pastor? ¿Qué tengo que pedir en mi oración? Soy nueva. Déjenme ver. Y repite lo mismo 3 veces, Sarita. Ok. Sara, si quieres buscar a Dios en la madrugada, perfecto. Yo creo que un modelo de oración que te puede ayudar a ti es el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y expander tu oración a partir de ahí, ¿ok? Te animo a leer o a estudiar el Sermón del Monte, o también ver las enseñanzas que di del Sermón del Monte en el canal de YouTube que tengo, sobre todo en el capítulo 6, donde desarrollamos el Padre Nuestro.
Yo creo que ese es un buen inicio para que tú desarrolles una vida de oración. Ahora, por si acaso, Sara, no estoy diciendo que tú lo veas así, pero por si acaso te digo que orar de madrugada no es superior a orar en la mañana, o orar en la tarde, o orar en la noche. Quizás puede ser superior para ti porque es un tiempo más tranquilo, donde no hay tantas distracciones, pero no es que Dios dice, bueno, a los que oran en la madrugada los voy a bendecir más. A los que oran en la madrugada les voy a contestar más sus oraciones que a los que oran en la tarde o a los que oran en la noche. No hay una hora superior. Pero dependiendo de nuestra vida y cómo se desarrolla, a veces las mañanas son mucho más tranquilas y mucho más fácil de concentrarnos y pasar un tiempo con Dios sin distracciones. Así que la perspectiva de la hora más que todo gira en torno a mí, no en torno a Dios. Gracias, Sara. Déjenme ver. Brenda dice, Dios lo bendiga. Gracias, Sandrita. Es Brenda, perdón. Piero, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima. Pregunta, ¿Jesús limitaba su omnisciencia cuando estaba en la tierra? Sí, Piero. La sujetaba a la obediencia al Padre. Por eso es que Jesús no sabe todo. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero al hacerse hombre, Jesús se humilló hasta lo sumo y se sometió en obediencia al Padre. Por lo tanto, lo que el Padre no le revelaba a él como hombre, como alguien sujeto a él, Jesús no lo podía saber. Por eso es que cuando se habla del día y la hora, que nadie lo sabe, Jesús dice, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Pero si Jesús es Dios y es uno con el Padre, ¿cómo no puede saber el día y la hora en que va a venir? Porque Jesús en su humanidad se sometió al Padre. Entonces lo que el Padre le revelaba, él lo tenía claro. Entonces sí, Jesús se limitó en su humanidad. Gracias, Piero. David Bernal dice, ¿el bautismo en agua salva? El bautismo en agua, vamos a ponerlo de esta manera, es parte de nuestra salvación, pero no es para salvación. ¿A qué me refiero? La Biblia nos enseña que la salvación está en pasado, en presente y en futuro. Yo he sido salvado cuando puse mi confianza en Cristo. Ahora que camino con Él estoy siendo salvado y cuando Él se manifieste en gloria seremos salvados. Vendrá la salvación hacia nosotros. En esos tres tiempos se nota la salvación. La salvación pasada, he creído en Cristo. La salvación presente, estoy caminando con Cristo. La salvación futura, Él vendrá a reinar y estaré con Él para siempre. Así se ve la salvación a la luz de la Escritura. El bautismo no es para la salvación pasada, sino para la salvación presente. Entonces, yo por poner mi lealtad, mi fe en Jesús, soy salvo. Pero ahora, caminando en mi salvación, me voy a bautizar. Algunas personas creen y se bautizan, otras personas creen y luego se bautizan, pero el bautismo es parte de mi salvación presente, no de mi salvación pasada. ¿Cómo podemos saber eso? El ladrón en la cruz no se bautizó y recibió la salvación. La familia de Cornelio, en Hechos capítulo 10, recibe el Espíritu Santo, que es el sello de haber creído en Cristo, de haber obtenido la salvación antes del bautismo. Pedro predica, la familia de Cornelio y Cornelio empiezan a hablar en lenguas. Pedro dice, estos han recibido la salvación igual que nosotros en Pentecostés, y luego los bautiza. Por lo tanto, la salvación no es por el bautismo, pero el bautismo sí es parte de nuestra salvación. Al igual que participar de la cena del Señor es parte de nuestra salvación. Gracias, David. Déjeme ver. Harold dice, llegué para decir amén. Un abrazo, Harold. Gracias, Lazaris, para servirte. Déjeme ver. Pati Vaca dice, buenos días. ¿Cómo se explica santificado sea su nombre? Gracias, Pati, por tu pregunta. Un abrazo hasta México. Cuando nosotros vemos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tiene varias connotaciones, santificado sea tu nombre. Una es, alabado sea tu nombre. Santo, santo, santo sea tu nombre. Es una declaración de alabanza. Esa es la idea principal dentro de santificado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Santo, santo, santo eres Señor. Esa es la primera idea. Pero también, cuando nosotros vemos en los mandamientos, por ejemplo, en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, no tomar el nombre de Dios en vano, la idea de ese mandamiento no es que diga su nombre como si nada, ¿no? Eso está mal de todas maneras. Pero la idea de no tomar su nombre en vano es no llevar su nombre en vano. O sea, yo soy su discípulo, pero lo llevo, este título, este nombre en vano. O sea, vivo como una persona que no es cristiana.
Digo que soy discípulo de Cristo, pero no vivo como Él quiere que viva. Por lo tanto, estoy llevando su nombre en vano, estoy tomando su nombre en vano. Cuando decimos santificado sea tu nombre, inicialmente estamos diciendo alabado sea tu nombre, pero también que tu nombre sea bien manifestado en esta tierra. Yo quiero que tu nombre sea santificado a través mío. Yo quiero llevar bien tu nombre. Por lo tanto, en esas dos connotaciones podemos orar, santificado sea tu nombre, Pati. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver. Vamos a tratar de leer las últimas preguntas rápido para ir acabando el tiempo devocional. Maripili dice, yo me pregunto, ¿por qué se nos dificulta tanto orar? Leer su palabra, la gloria sea para Dios. Gracias, Maripili, por la lucha entre la carne y el espíritu. Cuando estudiamos Romanos 5 al 8, te animo capaz, si tienes tiempo libre, estudiar esos capítulos en YouTube, están subidos. Vimos que hay una dinámica de lucha entre nuestra carne, nuestra naturaleza débil, con pasiones, y el Espíritu de Dios que Él ha depositado en nosotros. Siempre hay esa tensión. Entonces, ¿por qué se nos dificulta vivir en el Espíritu? Porque la carne nos impulsa en la otra dirección. Así que es una lucha que todos tenemos. Déjenme ver. Quiero saludar a Yonja. Un abrazo, Yonja. Si no me equivoco, hasta Guatemala. Esther dice, hermano, ¿qué versículo le puede dar a un unicitario para refutarlo? Bueno, es que hay varios, Esther, pero yo creo que el bautismo trinitario es un texto muy claro. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos engañan a la gente diciendo que ese texto es agregado. Una forma de mostrarles que no es así es yendo a los manuscritos más antiguos y viendo en páginas web que se encargan de eso, mostrar que en los manuscritos originales está el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús y nada más. Déjenme ver. Quiero saludar a Yolimal hasta Miami. Magdalena dice, Dios lo bendiga, hermano. Es una bendición oír sus consejos. Lo oigo mañana. Un abrazo, Magdalena. Gracias. Gracias, Estelés. Sí, si pueden, me apoyan con el quiérenme. Me faltan 5 y cumplimos el reto, pero no es obligatorio, por si acaso. Déjenme ver. Rafita dice, gran respuesta. De nada, Rafita. Mari, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Rocío dice, ¿por qué, Horacio? ¿Por qué a veces, aunque ame a Dios, no siento su presencia a veces? Gracias, Rocío. Buenas tardes. Un abrazo hasta España. Porque en verdad nuestra fe es en base a nuestra confianza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, Rocío, no siempre nuestra fe va a estar unida a lo sentimental y a lo sensorial. Hay veces en que vamos a clamar al Señor y no es que vamos a sentir su presencia y nos vamos a poner a llorar y sentimos el cuerpo como un fuego. Hay veces que no es así. Pero Dios nunca nos dice que cuando nos relacionemos con Él siempre va a pasar eso. Nosotros somos seres que tienen sentimientos, emociones, y a veces eso impacta en nuestra fe, y a veces sentimos esas cosas. Pero nuestra fe no está limitada a eso, ni nuestra fe es real solamente cuando sentimos eso. Hay veces donde tú vas a orar y no vas a sentir absolutamente nada, pero es ahí donde se ejerce la fe, de que Dios, si tú has orado en su nombre, porque tú eres su hija, Él va a recibir tu oración, independientemente si sentiste mariposas en el estómago, fuego, emoción o no sentiste nada. Porque nuestra relación con Dios no se basa en los sentimientos. Chévere si se sienten cosas así, pero si no, nuestra relación con Dios sigue firme. Entonces, somos así, Rocío. Gracias. Déjenme ver. Terminamos el live. A ver, déjenme ver. Quiero saludar a Cintia. Saludos desde Florida. Dice un abrazo hasta Florida, Cintia. Rafita dice, una persona católica dice que cree en Cristo, pero sigue asistiendo a una iglesia católica. Tu pregunta, ¿cuál es, Rafita? ¿Si está bien eso o no? Bueno, vamos a decir lo siguiente, Rafita. Como ustedes muchos saben, la Iglesia Católica Romana, según mi perspectiva, se ha desviado de muchos puntos y considero que están equivocados en un montón de cosas. Pero ellos siguen profesando al Dios trino y verdadero y siguen profesando que la salvación ha venido por medio de Jesús, independientemente de estas cosas que han agregado. Yo sí considero que es muy difícil para una persona que asiste a la Iglesia Católica Romana escuchar el mensaje de salvación. Considero que es muy difícil. Pero si una persona ha creído en Cristo dentro de la Iglesia Católica Romana, es salva. Tendrá muchos errores, pero es salva. Si ha creído en Cristo, si ha puesto su lealtad en Él, si ha entendido de que su justicia no se basa en su desempeño, sino en la justicia otorgada por Él, por medio de la fe. Sí, tienes que obedecer. La fe
sin obras es una fe muerta, es una fe mons, es una fe, no sé qué palabra usar, no una fe débil. En cambio debemos tener una fe viva, una fe que obra. Pero nuestra justicia está en base a nuestra confianza, lealtad en Jesús, no en base a nuestros méritos. Si esa persona entiende eso, es salva. La salvación no está limitada si perteneces a una denominación o no. Ahora, si la persona me pidiera un consejo, yo personalmente, aunque sé que muchos hermanos católicos romanos van a discrepar conmigo, yo no le aconsejaría seguir en la Iglesia Católica Romana por las distintas cosas con las cuales discrepamos nosotros, sea el papado, sea la mariología que tienen tan alta y muchas cosas más, ¿ok? Pero la salvación no está en base a qué denominación o a qué tradición cristiana perteneces, sino la salvación está por medio de Jesús. Gracias, Rafita. Quiero saludar a Coque Damas, tiempo que no te veía por acá, Coque, un abrazote. Carmen dice, yo quiero seguir a Dios de corazón, pero se me ha hecho difícil cambiar mi carácter. Es que el único que puede cambiarlo es el Señor, Carmen. Tienes que pedirle a Él que Él lo cambie. Si tú lo sigues haciendo con tu esfuerzo, no vas a poder. Déjeme ver, Lau dice justo lo que necesitaba oír. Gracias, Lau, un abrazo. Z y Z, termino con esa pregunta porque ya me pasé en tiempo. La salvación considero yo que no se pierde. ¿Ok? Puedo extenderme un poco más, pero no tengo tiempo ya. Si te das una vuelta por mañana por aquí, a las 9 a.m., estoy para servirte quizás desde más temprano. Dicho esto, me despido. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Gracias por apoyarme siempre de distintas maneras. Nos vemos mañana 9 a.m. hora Perú para entrar al capítulo 10 de Romanos, que también tiene muchas cosas importantes para contarnos. Que te haga un excelente miércoles. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.